Hola, qué alegría volvernos a encontrar y poder seguir estudiando juntas la carta a los Efesios. Dejemos este tiempo en manos del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos entendimiento, Señor, para poder vivir tu palabra, Señor, para poderla hablar a otros y para podernos gozar en esa verdad y tener corazones agradecidos a ti. En Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión, entonces, vamos a estudiar los versículos 1 al 3 del capítulo 2. En el capítulo 1 veíamos esas grandezas que el Señor nos ha dado, cómo Él nos ha adoptado, cómo nos ha hecho hijos suyos, cómo nos ha dado todas esas cosas maravillosas que aún nosotros mismos no podemos entender, y el apóstol ora para que los creyentes puedan entender, nos sean abiertos los ojos del entendimiento para ver esas maravillosas riquezas que tenemos en Cristo. Y veíamos que ese mismo poder que operó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el poder que opera en nosotros los creyentes. Y esto es muy importante porque lo que va a comenzar aquí el capítulo 2 tiene todo que ver con este poder que obra en nosotros, porque es ese poder que nos pasó de muerte a vida. Y la Reina Valera inicia, de hecho, con una frase que no está en los escritos originales. Por eso algunas traducciones no viene esta frase, y es: y Él os dio vida a vosotros. Esta frase no está en algunas traducciones porque en los escritos originales no aparece. Fue puesta allí para una mayor comprensión, pues, de los escritos, pero si no está o si está, no cambia el sentido o lo que el apóstol quiere decir a los creyentes. Y Él os dio vida ya es una muy buena noticia, es la mejor noticia que nos pueden dar. Pero como no está esta frase en los escritos originales, lo que Él está diciendo es, como lo dice la Nueva Versión Internacional: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿La condición cuál era del hombre? Muertos. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. En la Biblia de lenguaje sencillo dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Wow, ¿se imaginan? Les está diciendo que ustedes antes de conocer y entender estas verdades, antes de que el Espíritu Santo les abriera el entendimiento, porque son cosas espirituales que, como hemos visto, solo se hicieron espiritualmente, ustedes no podían, porque ustedes estaban muertos para Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cuál es la causa de nuestra muerte? El pecado y la desobediencia. La Reina Valera nos dice que cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y estas dos palabras son muy interesantes, las que utiliza la Reina Valera. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto. Y por otro lado, pecado tiene que ver con no dar en el blanco o no alcanzar la medida. O sea, no podemos obedecer y no damos en el blanco, ¿cierto? No cumplimos las demandas que Dios requiere en su santidad, porque recordemos que Dios es santo. Entonces, el diagnóstico no es fácil de aceptar, porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. Nuestro espíritu está apartado, nacemos con un espíritu apartado del Espíritu de Dios. Y aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías. En Isaías 59:2 se nos dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Él no nos oye, ni nosotros lo oímos a Él, porque estamos muertos para Él espiritualmente, porque no tenemos la capacidad de establecer una relación, porque como veíamos antes, somos desobedientes y somos incapaces de dar en el blanco, de hacer lo que el Señor nos pide para acercarnos a Él. Es imposible en nuestras fuerzas, pero hemos visto que en Cristo es posible. Y por eso veíamos
todo lo que el apóstol decía en el capítulo 1. Y aquí él quiere hacer ese contraste de todo lo que tenemos, pero que no olvidemos quiénes éramos. Y éramos muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestros pecados, nosotros tenemos una rebeldía de no querer, o sea, de no querer hacer nada que a mi parecer sea incómodo para mí, decir la verdad cuando de pronto me es más fácil decir una mentira, tener que ir a pagar un impuesto cuando de pronto me es más fácil evadirlo. Bueno, eso es lo que el hombre tiende a hacer, es lo que llamamos aprovechar las oportunidades, en vez de llamarlo por su nombre, que es pecado. Entonces, a veces, para no sentirnos pecadores ni culpables, decimos, no, es que tenemos que aprovechar las oportunidades, que bobos si no lo hacemos, ¿cierto? Entonces, es como ese pensamiento humano que tenemos por naturaleza, por esa naturaleza caída, pecaminosa, de donde la desobediencia es lo innato en nosotros. Así éramos antes, era algo que traíamos en nuestro chip. Ahí viene el ser desobediente, y esa desobediencia nos lleva a pecar mucho, y aún a no ser conscientes de ese pecado. O sea, simplemente hacemos cosas porque todo el mundo las hace, sin pensar si eso lastima o no a los demás. Lo importante es que yo esté bien. O de pronto si tengo, porque no es una muerte moral, o sea, hay una moral en el hombre que también nos acusa, nuestra conciencia, y podemos ser moralmente buenos, o sea, es decir, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, no le hago daño a nadie, según mi pensamiento, pero aprovecho las oportunidades, porque boba no soy, ¿cierto? Entonces, ahí estamos justificando esa naturaleza desobediente, pecaminosa de primero yo y solo pienso en mí y en lo que yo pueda sacar ventaja, y no me pongo a pensar en Dios o lo que Dios quiere. De pronto sí tengo un conocimiento racional y puedo aceptarlo racionalmente, que hay un Dios, y no necesariamente el incrédulo se declara ateo. Tristemente y con vergüenza, yo diría, hay quienes se llaman cristianos y son ateos porque viven como si Dios no fuera su Señor. Entonces este es un llamado a no olvidar de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, ¿sí? Porque dice, cuando vosotros estabais, tiempo pasado. En la internacional dice, en otro tiempo ustedes eran. Y en la traducción viviente dice, antes ustedes estaban muertos. ¿Sí? Y eso es lo que el apóstol aquí está recordando. Esa era la condición. O sea, ustedes estaban muertos. No somos capaces de hacer el bien. Nuestro bien delante del Señor, también lo dice el profeta Isaías, solamente eran trapos de inmundicia. Y inmundicia es, o sea, suena feo, pero originalmente es un trapo menstrual que uno le da al Señor. Es una inmundicia. Entonces, esas eran nuestras obras buenas cuando no andábamos en Cristo. El verso 2 nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Nos ratifica que esto no debe ser algo a lo que nos amoldemos ni nos acostumbremos, sino por el contrario, debemos tener presente que éramos, que fuimos de esta naturaleza, de esta manera de estar, que era una condición de muerte, de no ser sensibles a Dios, de no escuchar a Dios, porque un muerto no escucha. Y esto me trae a la mente pasajes donde Jesús dice que él habla en parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean, ¿cierto? Entonces uno decía, pero ¿cómo así? Sí, porque ellos estaban muertos espiritualmente. Nosotros estábamos esclavizados. Si queremos buscar una solución en nuestras fuerzas, no la vamos a encontrar. Debemos tomar conciencia de esa condición perdida, de que ahora intentar vivir sin Dios
simplemente se están muertos. En primera Timoteo 5:6 dice que en la Reina Valera ese versículo dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, si vivimos para nuestros placeres, estamos muertos espiritualmente, porque ese no es el llamado de Dios y no estamos escuchando a Dios cuando vivimos para nuestros placeres. Es decir, muertos espiritualmente es, estamos en el mundo, somos del mundo, nos acomodamos, buscamos lo que nos convenga a nuestro parecer, queremos sacar ventaja del mundo, queremos aprovechar, así que comamos y bebamos, mañana moriremos, pero cuando somos llamados de esa muerte a vida, definitivamente ese ya no es nuestro ambiente, nos damos cuenta que hay algo más y que es eso a lo que le queremos apuntar, lo que queremos para nosotros, porque el Señor dice que el que no está en Cristo es un esclavo de sus pecados. Y Efesios 2:2 lo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo. Ahí nos está, se está refiriendo a la sociedad organizada sin Dios, a la sociedad que basa sus valores en ellos mismos, en el materialismo, da culto al hombre, ¿cierto? La gente no se da cuenta, pero sucumbe ante estas influencias de las ideologías que el mundo ofrece a través de la cultura, de la televisión, de cine, tantos medios que se emplean de manera masiva, ¿cierto? Entonces, eso nos esclaviza cuando no estamos en Cristo, porque es el ambiente en el que estamos, en el que nacemos, crecemos y nos desarrollamos, porque estamos, aunque vivos, estamos muertos porque vivimos para nuestros placeres, para nuestros deseos, para lo que este mundo, lo que esta corriente de la sociedad nos dice. El príncipe, cuando aquí se refiere al príncipe de la potestad del aire, es decir, el diablo. La frase nos indica que él opera en el mundo invisible y también tiene control de los hijos de desobediencia, aquellos que no han querido sujetarse a la voluntad de Dios, que no han querido someterse al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello está esclavizado a seguir y a obedecer a este príncipe del aire, que opera en todo aquel que ha rehusado el escuchar a Dios, el vivir conforme a la voluntad de Dios. También ahora vemos el verso 3 que nos dice los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne se refiere a esa naturaleza caída, no a la necesidad natural que tiene el cuerpo de descanso, de comida, sino al abuso que le damos en querer satisfacer y tener como esa sensación de, valga la redundancia, de satisfacción en nosotros y abusar de ello. Porque no encontramos, porque abusamos, pues porque en ninguna de estas cosas vamos a encontrar la satisfacción que buscamos, porque el hombre fue creado para Dios y Él es el que nos puede satisfacer. Entonces, aparte de Dios, vamos a caer en excesos porque no vamos a encontrar satisfacción en nada. Que me siento satisfecho cuando practico un deporte, voy a querer más y más de ese deporte y mi vida se va a volver ese deporte, incluso mi familia va a estar a un lado porque lo primero para mí va a ser el deporte porque es lo que yo creo me satisface y no me doy cuenta que voy dejando cosas valiosas e importantes de mi vida atrás por buscar una satisfacción que no voy a encontrar aparte de Dios, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero los deseos de la carne de los que Pablo trata aquí no son exclusivamente aquellos relacionados con el cuerpo, también incluye el orgullo intelectual, la arrogancia, la envidia, la venganza y sobre todo el rechazo de la verdad de Dios. Y esas son cosas con las que en verdad yo creo que ningún ser humano puede decir que ha estado libre de ellas, porque la palabra nos dice que nacemos esclavos de estas cosas.
Y el orgullo es muy sutil, tiene muchas facetas. No, a veces pensamos que el orgullo es simplemente esa persona soberbia que se cree más que otros, pero a veces hay un orgullo eh, camuflado en pobre de mí. ¿Y por qué digo que es un orgullo camuflado? Pues porque uno pensaría, esta persona no tiene... eh, uno cree que el orgullo es excesivo amor propio. Y en parte, no, y sí, es excesivo amor propio. Pero este no solo se manifiesta de manera arrogante, creyéndome más que otros. A veces se manifiestan cuando yo también me creo inferiores a los demás. Creo que los demás son superiores a mí. Eso también es orgullo. Porque como no siento que me valoren, como no siento que me tomen en cuenta, entonces genero en mí un estado de pobrecita yo, de nadie me escucha, nadie me toma en cuenta, mis comentarios no son tal vez los mejores, y es lo que se conoce como una baja autoestima. Pero esta baja autoestima, si miramos la palabra de Dios, realmente es demasiado amor propio. Es decir, creo que no me valoran de la manera que deben valorarme, que eso me aflige y que eso me lleva a incluso pensar que los demás están mal, que ellos deberían reflexionar en cómo se están comportando conmigo, que ellos deberían entender que lo que hacen me lastima, que ellos deberían cambiar su manera de ser porque me están lastimando, porque ellos no están considerando mis emociones, mis sentimientos. Entonces, todo se enfoca en mí, en quién soy yo. Entonces, esos son esos deseos de la carne. Ahí está ese orgullo camuflado en pobre de mí o en nadie como yo. Entonces, son esas facetas que tiene el orgullo. También la venganza, ¿cierto? Y el rechazo a la verdad, rechazamos la verdad cuando somos orgullosos, cuando somos vengativos. Finalmente todo esto es rechazo a la verdad de Dios, porque es el Señor el que nos da el valor adecuado. En Él tenemos gran valor. En Él nuestra estima es la adecuada. Por eso la palabra de Dios también dice que ninguno tenga más estima de sí que la que debe tener. Y la que debemos tener es la que Dios nos ha dado. Somos valiosos para el Señor, pero tanto tú como yo somos valiosos. Todo aquel que está en Cristo es valioso delante del Señor. Y debemos amarnos y debemos apoyarnos y animarnos unos a otros para toda buena obra. Hay un pasaje en las Escrituras que es Hebreos 10:24 que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces es eso. Nosotros somos valiosos en Cristo y debemos apoyarnos mutuamente. Nosotros somos responsables de nuestras acciones y conscientemente hemos optado por vivir más como nos parece y menos o nada conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estábamos condenados. Esa es la sentencia, o sea, esa condición, esa vida, esa manera de vivir, de pensar, solo nos lleva a la condenación. Nosotros estábamos condenados. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días. Y es: éramos por naturaleza hijos de ira. ¡Wow! Muy fuerte. Éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, nosotros decimos, pero ¿por qué no? Dios, un Dios de ira como que no encaja en mi definición de Dios. O sea, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordioso, es un Dios de gracia, es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Pero un Dios de ira, no me digan eso. O sea, Dios es un Dios de ira. ¿Y qué es la ira de Dios? Realmente la ira de Dios es esa justa y santa respuesta de Dios al pecador, al que se rebela contra Él, porque Dios es santo. Obviamente el pensar en un Dios que se aira
No nos gusta porque nuestra mente lo asocia con la manera en que nosotros nos airamos. Y en nuestro enojo no pensamos, sino sentimos y hacemos según sentimos. Dios no es así. Entonces, Dios es un Dios de ira porque Él es santo y Él es justo. Y Él no puede estar con el pecado, no puede agradarse en el pecado. Entonces es un Dios que se aira. Y la ira de Dios no solamente está contra el pecado, sino contra el pecador. Yo estaba condenada sin Cristo. Sin Cristo no tenía esperanza. La ira de Dios estaba sobre mí. Era por naturaleza hija de ira. ¿Sí? En Juan 8, esperen, lo busco. También fue algo fuerte que el Señor Jesús dijo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y entonces también les dice, ¿y a mí? Porque digo la verdad, no me creéis. Entonces aquí está confirmándonos esa muerte espiritual, que todo aquel que nace en este mundo posee. Somos poseedores de una vida física, de una vida mental, de una vida emocional, pero nacemos muertos espiritualmente, incapacitados de podernos comunicar con Dios, de agradar a Dios, de dar en el blanco, de seguir los lineamientos. Somos desobedientes. ¿Recuerdan nuestros delitos? Delito es salirse del lineamiento, y pecado pues es no dar en el blanco. Entonces no somos capaces de andar en la voluntad de Dios y mucho menos de hacer algo que agrade a Dios para acercarnos a Él. Estamos incapacitados por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Y aquí Él está hablando a judíos que conocían la ley, que enseñaban la ley y que se jactaban de obedecer la ley. Pero Él dice, no, ustedes no me están escuchando, ustedes no pueden hacer caso a mis palabras porque están muertos espiritualmente, porque ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y entonces aquí en Efesios nos ratifica que estamos condenados, que somos, y es una frase bastante dura, por naturaleza, hijos de ira. Somos, o éramos más bien, quienes ya creemos en Cristo, hijos de ira, es decir, teníamos sobre nosotros la ira de Dios. Romanos también nos dice que la ira de Dios se revela contra el hombre, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es Romanos 1:18. Nosotros deteníamos la verdad de Dios, nosotros no creíamos que Dios pudiera ser un Dios de ira. O sea, tal vez intelectualmente sí creamos en Dios. Tal vez tú que me estás escuchando, tú crees que hay un Dios, pero un Dios conforme a tu pensamiento, un Dios de paz, un Dios de amor, que es verdad. Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero tal vez para ti, en tu pensamiento, no esté que es un Dios de ira. Y Dios es un Dios de ira. Si no, no sería Dios. Porque entonces, ¿cómo haría resplandecer su santidad y su justicia? Si no es por la justa ira que Él tiene contra el impío, contra el que detiene con injusticia la verdad que ha sido revelada. Entonces, si hasta hoy ese es tu pensamiento, clama a Dios. Y si tú estás siendo consciente de que esto es una verdad en tu vida, Dios te está tocando. Dios está hablando a tu vida. Y si Él te está hablando es porque Él anhela atraerte con esos lazos de amor para que tú respondas en obediencia
y te sometas a Él, y Él te alumbre los ojos del entendimiento y te dé vida. Así como en un pasado a otras hermanas y a mí, hermanas en Cristo, hermanas en la fe, en la familia de Dios, nos dio vida, porque estábamos igual. Es hermoso poder tener presente de dónde hemos salido, de dónde fue que nos rescató, o sea, ser conscientes de que necesitábamos ser salvos, de que estábamos perdidos. Porque si tú no eres consciente de dónde te sacó Dios, no vas a poder apreciar su gracia maravillosa de una manera correcta, no vas a valorar su misericordia en tu vida, su desborde de gracia en ti, porque simplemente ignoras de dónde saliste y piensas que no eras tan malo, que sí necesitabas a Dios y que de hecho lo necesitas, pero no tanto como el vecino o no tanto como la señora de la esquina, ¿cierto? Y ese es un pensamiento errado. Cada uno de nosotros necesita a Dios desesperadamente. Cada día, cada minuto necesitamos a Dios, porque apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Él estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo en Él tenemos vida, porque solo en Él hay salvación. Bueno, quiero leerles una historia que no entendía y que el Señor me mostró, o mejor dicho, yo creía que entendía, pero el Señor me mostró que yo no la entendí hasta hace algún tiempo. Realmente me reveló esta palabra. Es Lucas capítulo 7, verso 36 en adelante. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos te amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. De oídas había oído esta historia, pero como les dije, Dios reveló a mi vida que era así, que era de oídas, que había oído pero no había entendido. El Señor me mostró que yo era ese fariseo.
porque yo me miraba frente a esta mujer pecadora que menciona el texto, que menciona la historia, y yo decía, yo no era, o sea, pues no, yo no era tan pecadora. Entonces el Señor no me perdonó tanto. Entonces tal vez por eso yo no le amo tanto como debería amarle. Y el Señor abrió los ojos de mi entendimiento para mostrarme que yo era ese fariseo que decía entre sí, si el Señor supiera, porque me creía más. Y porque creía que no era tan mala, que no era tan pecadora, que no había hecho cosas que otros tal vez se han hecho, que no había lastimado a personas como otros tal vez sí lo habían hecho. Yo no era tan mala, yo era una buena mujer. Entonces sí necesitaba a Dios, sí entendía que era pecadora y que Cristo vino a pagar por mi pecado. Pero no me había dado cuenta de la magnitud de mi pecado. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá a la iglesia en Éfeso, a los creyentes. No olviden, ustedes no eran mejores. Y en el verso 3 es hermoso porque dice, entre los cuales también todos nosotros, eso incluye, él también es consciente de su total incapacidad aparte de Dios. Y hoy mi anhelo es que tú puedas ser consciente de tu incapacidad fuera de Dios, fuera de Cristo. Fuera de Cristo no tenemos vida. Por eso en el capítulo 1, tantas veces el apóstol nos recordaba que es en Cristo, que todas esas bendiciones son en Cristo, porque es que solo en Él tenemos vida. Todos necesitamos a Dios. Debemos ser conscientes de dónde nos rescató el Señor, que no tenemos por qué sorprendernos de lo que otros hacen cuando nosotros somos o éramos, más bien, sin Cristo, éramos capaces de eso y aún muchas otras cosas peores. No olvidemos que aparte de Cristo solo hay muerte y condenación. Por eso, quienes ahora tenemos vida en Cristo, debemos permanecer en Cristo, buscarle cada día, porque cada día trae su propio afán, porque cada día viene con nuevas pruebas, nuevos retos, en donde necesitas a Cristo, en donde necesito a Cristo. Padre, oro por las personas, las damas que me han escuchado y todo aquel que haya escuchado este mensaje, Señor, para que tú des convicción a su vida de quién era, pero sobre todo de quién es ahora en Cristo. Y si esta persona que ha escuchado, Señor, aún no te ha reconocido como Señor y Salvador de su vida, no ha reconocido la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Señor, tú derrames tu gracia y tu misericordia para que sus ojos espirituales se abran, Señor, a ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a ese conocimiento tuyo a través de Él, Señor, para vida, para que tenga vida y no venga condenación, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Anhelo que lo que el Señor ha hablado a cada una de nuestras vidas podamos aplicarlo, podamos enseñarlo, pero sobre todo podamos dar gracias al Señor por su gracia y su misericordia y su gran amor con que nos ha amado.